Bueno, eh, esta semana hemos revisado cómo eh, determinar la sección de concreto y la cantidad de refuerzo vertical en una columna de un muro del primer entrepiso o de un muro agrietado de los entrepisos superiores, ¿no? Ahí esa parte nos hemos quedado. Quisiera insistir sobre lo siguiente, ¿no? Recuerden que en la norma técnica S070 se establecen requisitos que deben seguirse para diseñar los elementos de concreto reforzado. Bien, y vamos a tener requisitos que seguir para diseñar los elementos de confinamiento de los muros del primer entrepiso y de los muros agrietados de los entrepisos superiores. Y van a existir otro conjunto de requisitos que se deben aplicar al diseño de los elementos de confinamiento de los muros no agrietados de los entrepisos superiores. Por ahora, aún permanecemos acá. Como mencionaba, hemos calculado la sección de concreto y acero para esta columna C3, es decir, para esta columna C3, la columna debe quedar de 13 por 25 y además debe estar reforzada con 4 barras de media pulgada. Eso es lo que hemos hecho. Entonces vamos a continuar con el diseño de esta columna. Se supone que cuando diseño esta columna, lo mismo que haga por acá lo debo o se debe aplicar a las otras columnas. Ahora miren, vamos a calcular la distribución de los estribos. Entonces, dice diseño de los elementos de confinamiento de los muros del primer piso y de los muros agrietados de los entrepisos superiores, y como título está determinación de los estribos de confinamiento. De acuerdo a lo que todos conocemos, el refuerzo transversal en un elemento de concreto reforzado cumple diferentes funciones, ¿no? Desde cuestiones constructivas hasta obviamente cuestiones relacionadas con la resistencia. Si hablamos desde el punto de la resistencia, el refuerzo transversal se dispone para resistir fuerza cortante. Bien, y también se dispone para confinar el concreto. Entonces, notarán que en este caso el título dice determinación de los estribos de confinamiento. Es decir, los estribos no se van a diseñar por cortante, sino por confinamiento. Y esto, digamos, quiere decir lo siguiente, ¿no? Al menos eso es lo que yo deduzco de la lectura de la norma técnica E070, ¿no? El cortante que toma el muro debe ser resistido íntegramente por la albañilería. Entonces, el refuerzo transversal de las columnas no se van a diseñar para tomar fuerza cortante. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el cortante lo va a tomar la albañilería. Entonces aquí, digamos, el refuerzo transversal básicamente está para confinar el concreto. ¿Bien? Recuerden que confinar significa mantener algo dentro de ciertos límites. Todos conocemos este diagrama esfuerzo de formación del concreto, que tiene más o menos esta forma.
por acá, digamos con una deformación unitaria de más o menos 2 milésimas, el concreto desarrolla su resistencia máxima a la compresión. El concreto permanece en el rango elástico más o menos hasta un esfuerzo equivalente a un medio de F', ¿sí? Y luego tenemos esta deformación, que es la máxima deformación que puede resistir el concreto sin confinar. Esta máxima deformación es equivalente a las 3 milésimas. Recuerden que esto se obtiene de ensayar un cilindro de concreto en compresión axial, y este cilindro no está confinado. Entonces, esta es la máxima deformación que puede resistir el concreto sin confinar. ¿Quién confina el concreto? Es el estribo. Recuerden que el concreto, al estar comprimido, sobre todo cuando es comprimido por grandes esfuerzos de compresión, el concreto luego se expande transversalmente. Esa expansión es controlada por el refuerzo transversal. Cuando el refuerzo transversal contiene la expansión del concreto, decimos que en el refuerzo transversal se activa su función de confinamiento. Entonces, esto es lo que queremos que trabaje, confinamiento, ¿no? Y lo que hay que recordar, miren, es que el concreto, sin confinar, puede, digamos, resistir una deformación unitaria equivalente a 3 milésimas. ¿Bien? Les voy a mostrar acá unas diapositivas que, digamos, espero lo puedan entender, ¿no? Que esa sería digamos, la razón, obviamente, de presentarles estas diapositivas, ¿no? Estas diapositivas han sido desarrolladas por un ingeniero colombiano que es un tigre en el diseño en concreto reforzado. Se llama Enrique García y habla sobre el diseño de los muros de concreto reforzado, de las placas que le llaman, ¿no? Y según lo que yo veo, si entendemos esto, simplemente vamos a entender por qué necesitamos confinar el concreto. ¿Bien? Miren, notarán aquí en la parte inferior se muestra la sección transversal de un muro de concreto reforzado. Su longitud, que se denomina LW, y el espesor, que es H. Y luego, hacia arriba, están dibujados los diagramas de deformaciones unitarias. Miren, el muro es solicitado por un momento, ¿no?, que está en sentido horario. Bien, al girar o al aplicarse este momento en este sentido, esta cara se tracciona y esta cara se comprime. Esta línea blanca representa la sección del muro antes de aplicarse la carga. Y luego esta línea de color rojo representa la sección del muro después de aplicada la carga. Es decir, aquí esto nos está diciendo que se acepta la hipótesis de Navier. Esto es, que las secciones permanecen planas antes y después de aplicadas las cargas. ¿Ven? Esta línea de acá representa el eje neutro. De aquí a la izquierda todas las fibras están traccionadas y de aquí a la derecha todas las fibras están comprimidas. Esta es la fibra que desarrolla la mayor deformación unitaria. Recuerden que la máxima deformación unitaria que puede resistir el concreto sin confinar es de 3 milésimas. Bien, aquí notarán
que la deformación en la fibra extrema comprimida es menor o igual que 3 milésimas. Entonces no hay necesidad de confinar el concreto. La idea de confinar el concreto es permitirle al concreto desarrollar deformaciones unitarias mayores a 3 milésimas. ¿No? O sea, al confinar, al contener el concreto, lo que estamos haciendo es logrando que el concreto pueda desarrollar deformaciones unitarias mucho mayores a las 3 milésimas. ¿No? Ese es el efecto de confinar el concreto, ¿no? Le damos mayor capacidad de formación al concreto, más allá de las 3 milésimas. Entonces aquí notarán que no existe necesidad de confinar el concreto. Tal vez esto ocurra en el caso de digamos, solo considerar cargas de gravedad o tal vez en un muro donde las solicitaciones son pequeñas, ¿no? Pero cuando ya consideremos la acción del sismo, sucede lo siguiente. Es el mismo muro, pero ahora el momento ya es muy grande, muy grande. La sección antes de aplicada la carga y la línea de color verde representa la sección después de aplicada la carga. Y miren, aquí el autor de esta diapositiva lo que ha hecho es acotar hasta acá. Miren, aquí en esta fibra, la deformación unitaria del concreto es de 3 milésimas. Es decir, que de aquí hacia la izquierda la deformación unitaria del concreto es menor que 3 milésimas. Aquí el concreto no necesita confinarse porque, recuerden, el concreto tiene la capacidad de absorber deformaciones de hasta 3 milésimas. Pero de aquí hacia adelante, hacia la derecha, miren, las deformaciones unitarias son mayores que 3 milésimas. Aquí ven, más de 3, más de 3, más de 3, más de 3 milésimas. El concreto sin confinar puede acomodar adecuadamente una deformación unitaria de 3 milésimas. Pero si se demanda o si se le exige mayor deformación unitaria, simplemente no lo va a aceptar el concreto. La única manera que pueda aceptar el concreto deformaciones mayores que 3 milésimas es confinando el concreto. Bien, entonces aquí probablemente hay que colocar estribos que sirvan para confinar el concreto en esta región. Entonces en esta región donde el concreto va a estar expuesto a deformaciones mayores que las 3 milésimas, ahí necesitamos confinar al concreto para darle al concreto la posibilidad de desarrollar deformaciones unitarias de más de 3 milésimas. ¿Sí? Esto ocurre cuando se presenta un sismo severo. Cuando hay sismos severos, van a haber porciones de los elementos de concreto reforzado en los que el concreto es demandado por deformaciones unitarias mayores a 3 milésimas. Entonces, esas porciones de esos elementos de concreto reforzado deben llevar refuerzo transversal a fin de que confinemos el concreto y darle la posibilidad pues al concreto de aceptar deformaciones unitarias mayores a las 3 milésimas. Recuerden que esta deformación de 3 milésimas representa la máxima deformación que el concreto puede aceptar. Inclusive decimos que con esta deformación unitaria se inicia el proceso de aplastamiento del concreto. Aplastamiento o trituración del concreto. ¿Bien? ¿Sí? Lo bueno de todo esto es que, digamos, ya se han identificado qué regiones de los elementos de concreto reforzado son solicitados por deformaciones unitarias. El concreto es solicitado por deformaciones unitarias que son mayores a las 3 milésimas. Por ejemplo, miren, en el caso de las vigas, notarán que los daños en esta viga se concentran
en los extremos de la viga. Acá, aquí se concentran los daños. Entonces, en esta región, en esta porción de la viga que se ubica en sus extremos, el concreto va a ser demandado por deformaciones unitarias de más de 3 milésimas. ¿Sí? Entonces, en estas regiones lo que hay que hacer es confinar el concreto. Y miren esta región central. Bien, notarán que no presenta ningún daño. En esta región, digamos, el concreto es solicitado por deformaciones unitarias menor que las 3 milésimas. Aquí no hay necesidad de confinar el concreto, porque el concreto no va a estar expuesto o demandado por grandes deformaciones inelásticas. ¿Bien? ¿Estamos? Igual pasa con las columnas. Miren, en el caso de las columnas, sucede lo que está acá, miren. Bien, son los extremos de las columnas donde estas son, o donde el concreto es demandado por deformaciones unitarias mayor o igual que 3 milésimas. Aquí hay que confinar el concreto para permitir que éste pueda desarrollar deformaciones unitarias de más de 3 milésimas, ¿no? Y evitar lo que se ve acá. Aquí lo que vemos es la trituración, el aplastamiento del concreto. Que si aquí en este extremo se hubiesen colocado una buena cantidad de estribos, bien, una buena cantidad de estribos, se hubiese evitado el aplastamiento o la trituración del concreto. Esto se comprime, el concreto se expande transversalmente si no está contenido de manera adecuada, si no está confinado. Miren qué es lo que sucede. El concreto se expande lateralmente y luego logra bandear el refuerzo vertical. Lo que se busca en el diseño sismo resistente de los elementos de concreto reforzado es generar que el concreto se fisure. Eso normal, va a fisurarse, pero que no se aplaste, que no se presente este tipo de efecto que estamos visualizando en las figuras, ¿no? Buscamos esto, miren, más o menos lo de acá, ¿no? Pero bueno, no está tanto así como quisiera mostrarles, pero lo que buscamos es esto, ¿no? Que el concreto internamente se fisure, ¿bien? Pero que quede dentro del núcleo de la columna, que no se presente el aplastamiento. Y necesitamos que ocurra esto durante un evento sísmico, porque mediante la fisuración del concreto, la fricción de las partes que se separan, esa fricción permite disipar gran parte de la energía sísmica. A eso nosotros le llamamos el amortiguamiento histerético, ¿no? Seguro que en algunas conferencias a las que ustedes han asistido hablan sobre un concepto que se llama la articulación plástica. ¿Y cuándo se forma una articulación plástica? Miren, cuando el acero en tensión entra en fluencia, ¿bien? Y además el concreto desarrolla una deformación unitaria mayor o igual a 3 milésimas. En ese instante, cuando el acero entra en fluencia, digamos, la sección pierde rigidez flexional, es decir, el producto de por y se hace cero. Y como pierde esta rigidez flexional, la sección es incapaz de oponerse a la rotación. Entonces, si tengo una sección que es incapaz de oponerse a la rotación, entonces esa sección se está comportando como si fuese una articulación plástica. Bien, lo que tienen aquí ustedes es una articulación plástica, pero esta es una articulación plástica no deseada. La articulación plástica deseada es que el concreto internamente se fisure, que el acero entre en fluencia, ¿no? Pero que sin que se presente la trituración o el aplastamiento del concreto. Si logramos eso, bien, se forma la articulación plástica. Y esa articulación plástica tiene capacidad de disipar energía.
¿sí? Si se entiende, ¿no? Es decir, lo de acá es, no buscamos esto, buscamos que internamente el concreto se fisure, no se aplaste, que el acero entre en fluencia, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? ¿Sí? Que se forme esa articulación plástica, que esa articulación plástica en esas condiciones tiene capacidad de disipar energía. Y lo bueno de todo esto es, miren, que si la sección pierde rigidez flexional, ¿eh? ¿Sí? Pierde, pero mantiene su momento resistente. Igual que, digamos, en el caso de los muros, ¿se acuerdan que el muro pierde rigidez, pero mantiene su resistencia al cortante? Entonces, si logramos esto, se forma una articulación plástica que va a tener muy buen comportamiento y una muy buena capacidad de disipar energía. ¿Verdad? Bien, entonces la idea es que durante un evento sísmico, vamos a tener zonas de los elementos de concreto reforzado en las que el concreto va a estar expuesto a deformaciones unitarias mayores o iguales a las 3 milésimas, ¿no? Y que esas regiones o zonas de esos elementos se deben confinar el concreto a fin de darle al concreto la posibilidad de desarrollar deformaciones unitarias de más de 3 milésimas, ¿no es cierto? Y también ya he mencionado que esas regiones están bien identificadas, ¿no? O sea, en el caso de las vigas y las columnas, esas regiones siempre van a estar en los extremos. ¿Bien? Ahora, inclusive, miren, los que investigan digamos, el concreto reforzado, desde el punto de vista de su desempeño sísmico, han encontrado que la longitud en la que el concreto se ve demandado, ¿no? Por deformaciones mayores a las 3 milésimas, esta longitud es más o menos equivalente al peralte de la viga. Entonces, aquí los daños se van a concentrar, o las deformaciones, o las grandes deformaciones inelásticas en el concreto se van a concentrar dentro de esta longitud, en ambos extremos de la viga. Entonces ya como que tenemos qué longitud de concreto debemos confinar, ¿no? Entonces esto es H. En los reglamentos, por ejemplo, en la norma técnica S060, a fin de garantizar, digamos, un buen diseño, en vez de tomar este L sub 0 igual a H, se toma igual a 2 veces H. Es como un margen de seguridad que digamos, se pretende asumir a fin de, digamos, lograr un diseño que resulte siendo apropiado. Entonces, miren, aquí cuando el acero entra en fluencia, se forma la articulación plástica. Toda esta longitud de acá le decimos la longitud de la articulación plástica. Entonces, es un nombre que, bueno, se va acuñando y se va manejando. Entonces, ¿por qué? Porque en toda esta región, insisto, el concreto va a estar expuesto a grandes deformaciones inelásticas. Igual pasa con las columnas, ¿no? Son los extremos de las columnas los que sufren más durante un sismo severo. Bien. Bueno, entonces, en función de lo que acabo de mencionar, voy a dar lectura a algunas partecitas de las diapositivas que se han preparado para este caso, ¿no? Como notarán, dice, los estribos se disponen para controlar la expansión lateral del núcleo de concreto, producida por la compresión en los extremos de las columnas, evitando de esta manera la trituración del concreto, aunque el recubrimiento puede fallar. Eso ya lo habíamos visto, que durante un sismo severo el concreto, el recubrimiento se va a desprender, ¿no? Y solo va a quedar el concreto dentro de los extremos, ¿no? Y ese es el concreto el que debe resistir la fuerza de compresión. En cuanto al refuerzo transversal, se pueden utilizar, miren, sunchos, o
o estribos rectangulares, el estribo cerrado convencional y el estribo vuelta a 3/4. ¿Cuál de estos dos refuerzos transversales generan mayor confinamiento? Es el suncho. Mayor confinamiento, ¿sí? Y menor confinamiento, bueno, son los estribos una vuelta a 3/4 o los estribos cerrados. Y luego por acá se indica lo siguiente, dice, en los extremos de las columnas, en una altura no menor de 45 centímetros o 1.5 veces D, tanto por debajo o encima de la solera, dintel o sobrecimiento, deberá colocarse el menor valor de los siguientes espaciamientos. Es decir, la longitud de confinamiento es el mayor valor de 1.5 veces el perante de la columna o 45 centímetros. Esto me olvidaba de mencionar, miren. Notarán que en las columnas de confinamiento sucede algo similar que lo que mencionaba para las columnas de concreto reforzado, ¿no? Miren, los daños, por así llamarlo, o las grandes deformaciones inelásticas se concentran en los extremos de la columna de confinamiento, ¿no? Por acá no se aprecia el resto. Mientras que la región central, miren, no sufre ningún daño. Son en los extremos de las columnas donde el concreto va a ser demandado por deformaciones unitarias de más de 3 milésimas. Para que el concreto sea capaz de soportar esta deformación unitaria sin triturarse o aplastarse, necesitamos colocar una buena cantidad de estribos. ¿En qué longitud? Bueno, esta es la longitud de confinamiento, que es el mayor valor entre 1.5 veces D o 45 centímetros. Igual, esta es la longitud de confinamiento, la longitud de la rótula plástica o de la articulación plástica. Bien, entonces ya tenemos ahí la longitud que necesitamos confinar el concreto. Aquí en la figura de la izquierda se nota claramente el asunto, ¿no? El L sub 0, que es la longitud de confinamiento, se supone que es en esta región donde necesitamos colocar una buena densidad de estribos. Y en la región central, poca cantidad de estribos. En esta longitud L sub 0, el espaciamiento máximo de los estribos debe ser el menor valor entre S1, S2, S3 y S4. Y fuera de la zona de confinamiento, en la región central de la columna, como el concreto no va a ser demandado por deformaciones unitarias de más de 3 milésimas, entonces necesitamos colocar ahí un estribaje nominal, ¿no? Que en este caso representa estribos con espaciamiento o una separación de 25 centímetros. Con respecto a estos términos S1, S2, S3 y S4. Miren, notarán que aquí hay variables que ya ustedes conocen, el área del núcleo de la columna, el espesor del núcleo, ¿sí? ¿Bien? Y que hay un término que probablemente ustedes lo conozcan, el curso de concreto reforzado, que es AV. Bien, AV es la sección transversal de las ramas de los estribos que son paralelos a la línea de acción de la fuerza cortante. Entonces, miren, recuerden que el muro va a ser solicitado por una fuerza cortante. Bien, esta fuerza cortante es paralela al eje longitudinal del muro. Los estribos tienen sus ramas, ¿no? Por ejemplo, este estribo tiene 1, 2, 3, 4 ramas. Acá también el suncho tiene sus ramas, ¿no? Y bien, entonces, como mencionaba, AV representa la sección transversal de las ramas que son paralelas a la línea de acción de la fuerza cortante. Entonces será la sección transversal de esta rama más de esta rama de acá. Sumamos esas dos ramas, la sección transversal de esas dos ramas, y nos da como resultado AV.
Cuando el sismo viene en la dirección transversal, ¿bien? Entonces aquí esta fuerza lo tiene que asumir los muros dispuestos en esa dirección. Entonces no nos interesa por ahora el cortante en la otra dirección. ¿Bien? Bueno, entonces eso es con respecto a V. Ya conocemos ahí, por decir, si tenemos una columna con dimensiones apreciables, ¿no? Y por acá le colocamos el refuerzo vertical, los estribos, y aquí adicional le colocamos una grapa, y el cortante está en esta dirección. Entonces, ¿qué ramas son paralelas a la dirección de la fuerza cortante? Es esta, la de acá y la de acá. Sumamos la sección transversal de esas tres barras y obtenemos el A1. Esas ramas que son paralelas a la dirección o a la línea de acción de la fuerza cortante, esas ramas están trabajando en tracción. Al menos eso es lo que conocemos, ¿no es cierto? Bien, entonces ya cuestión nada más de reemplazar acá, ¿no? S2 también queda en función de V. S3, miren, es el peralte de la columna entre 4, pero siempre más de 5 centímetros, y S4 es 10 centímetros. En la figura de la izquierda se han resumido algunos requisitos adicionales, como por ejemplo, que en la intersección entre la viga solera y la columna deben disponerse al menos 2 estribos, ¿bien? 2 estribos como mínimo. Luego acá, miren, hay 2 figuras que han sido extraídas del libro del ingeniero San Bartolomé, en el que muestran el arranque del refuerzo de la columna y el remate. Entonces, el arranque y el remate. El arranque es cómo nace de la cimentación, y el remate es cómo termina en el extremo superior de la columna, en el último techo, cómo termina, ¿no? En el arranque, miren, tienen el cimiento corrido y el sobrecimiento. Este rectángulo anchurado representa el sobrecimiento. Aquí, dependiendo del espesor del cimiento corrido, hay que colocar estribos de montaje. Esto es para mantener el refuerzo vertical en su posición. Y en toda la altura del sobrecimiento hay que colocar estribos a cada 10 centímetros. La longitud de confinamiento, miren, se mide a partir de la cara superior del sobrecimiento. Aquí, a partir de aquí se mide el L sub 0. En cuanto al remate del refuerzo de las columnas, igual aquí, miren, están los 2 estribos adicionales, que es una exigencia. Estos estribos adicionales deben formar el núcleo en la intersección de la columna con la viga solera. Recuerden que el refuerzo horizontal de la viga solera debe anclar dentro del núcleo, no debe quedar de otra manera, ¿no? Lo otro que tal, probablemente ustedes van a hacer y que está mal, que se van a dejar llevar, es colocar el refuerzo de la viga solera o de la viga anclado dentro del recubrimiento, y eso es pésimo, ¿no? Es, digamos, lo más digamos técnico posible, ¿no? ¿Sí? Miren, aquí se nota claramente cómo debe ir el refuerzo horizontal de cualquier viga. Debe anclar, debe desarrollar dentro del núcleo de la columna. Bien, y miren, para que se mejore el anclaje, colocamos estos estribos. ¿Se acuerdan? 2 estribos como mínimo. Que digamos el maestro de obra diga, no, yo estoy acostumbrado a dejar una barra dentro del núcleo y la otra fuera del núcleo, es decir, estas barras se estarían anclando en el recubrimiento. ¿Qué sucede cuando se presenta un sismo severo? El concreto del recubrimiento se desprende, entonces ya la barra no va a estar anclada y simplemente esta se va a desprender y comienza a generar un
montón de problemas estructurales en la edificación, ¿no? Entonces, esa es la manera correcta de, digamos, colocar el refuerzo horizontal de la viga solera o de cualquier otra viga. Bueno. Con respecto, miren, al remate, el refuerzo vertical de la columna, miren, siempre debe terminar en gancho estándar, ¿no? Miren, acá ve, gancho estándar, gancho estándar. Esto también es una cuestión con la que hay que lidiar a diario en las obras, ¿no? El dejar el extremo superior del refuerzo con gancho necesitan que el fierro se emplantille, es decir, debe trazarse en el piso cómo va a quedar toda la columna y ahí se establecen los dobleces y todo lo demás, ¿no? Entonces es complicado, demanda tiempo, por eso es que los maestros de obra a veces no quieren hacer eso. Entonces, ustedes visitan una obra y van a ver que el refuerzo el refuerzo vertical de la columna no tiene esos ganchos estándar. Y esto también es una tontería, ¿no? Miren, recuerden que acá, en esta cara, la columna está expuesta a momentos flectores. Es decir, estas barras de acá, las barras de las columnas, están trabajando en tracción. Por lo tanto, necesitan anclarse dentro del concreto. Y tienen que anclarse mediante ese gancho estándar. El ACI tiene una publicación sobre el detallamiento de estructuras sismo resistentes, de concreto reforzado, obviamente, ¿no? Es un documento que ustedes lo pueden descargar desde en la web, o sea, lo descargan y tienen ahí un buen documento que les puede servir como guía para ver cómo es que hay que colocar el refuerzo, ¿no? Inclusive tiene un capítulo que se llama el ACI 315. Esto trata sobre el detallamiento de los elementos de concreto reforzado, ¿no? Y aún más, miren, el ICH, que es el Instituto del Hormigón del chileno, creo que es IHC o ICH, creo que es esto acá, ¿no? Ellos tienen un manual de detallamiento de estructuras de concreto reforzado. Y es fenomenal porque ellos han hecho dibujos en 3D, digamos, de un montón de casos que se presentan en las obras, ¿no? De cómo unir viga con columna, cuando la columna es más delgada o más gruesa que la viga, es decir, lo tienen resuelto y lo tienen en 3D. Bien, entonces, y ese es un documento que lo pueden descargar de manera gratuita. Bien. Entonces, en ese documento ustedes van a encontrar soluciones a los remates de las columnas, el remate, el refuerzo vertical de las columnas. Entonces lo pueden descargar, descarguenlo, revisen, ¿no? Y ténganlo ahí cuando van a obra y vayan viendo ustedes cómo van colocando las barras en obra y cómo debe hacerse, ¿no? El otro aspecto es el empalme del refuerzo vertical de las columnas. Y esto está aquí indicado, dice: los traslapes del refuerzo horizontal o vertical tendrán una longitud igual a 45 veces el mayor diámetro de la barra traslapada. No se permitirá el traslape del refuerzo vertical, en este caso de las columnas, en el primer entrepiso, tampoco en las zonas de confinamiento ubicadas en los extremos de las soleras y las columnas. Entonces, nunca, pero nunca debemos traslapar el acero aquí, porque aquí simplemente la sección está expuesta a grandes esfuerzos, y hacer el empalme por traslape ahí es agregarle más esfuerzos. El empalme por traslape
introduce esfuerzos de tracción en el concreto. Eso hay que tenerlo así pendiente y seguramente lo van a leer en algún libro, ¿no? Y esto también, miren, preocupa bastante, porque si ustedes revisan su casa o cualquier construcción, van a notar que los empalmes por traslape se hacen en esta región. Y esto es malo, pero malo, no debe hacerse nunca. El empalme por traslape debe hacerse en la región central de la columna. Y nunca debe empalmarse en la misma sección el 100% del acero. Nunca en una misma sección se debe empalmar el 100% del refuerzo vertical de la columna. Se debe empalmar de manera alternada, como está indicado acá, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces eso creo que serían los comentarios generales que luego ya nos permiten entrar a aplicar todo lo que acabamos de explicar, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad de estribos dentro de la zona de confinamiento. Bien, esta longitud de confinamiento, el mayor valor entre 1.5 veces el peralte de la columna o 45 centímetros. Bueno, controla los 45 centímetros, ¿no? Recuerden que el peralte de la columna es la dimensión de la columna que se mide en el plano del muro. La columna que estamos diseñando es la columna C3, que es de 13 por 25 centímetros. El espesor del núcleo, que es de 9 centímetros, el área del núcleo de 189. Bien, la fuerza cortante que va a tomar este muro es coplanar, es una fuerza que está en el plano del muro. Bien, esta es la dirección de la fuerza cortante y las ramas de los estribos que van a tomar esa fuerza cortante son las que estoy marcando acá, estas dos ramas. Bien, sumamos esas dos ramas, la sección transversal de esas dos ramas y obtenemos el AV. Bueno, entonces aquí se está proponiendo utilizar estribos de 1/4 de pulgada. Bien, entonces en los estribos de 1/4 de pulgada, la sección transversal de ese estribo es de 0.32 centímetros cuadrados. Y como se va a usar un estribo cerrado, en la que vamos a tener dos ramas paralelas a la línea de acción de la fuerza cortante, eso significa que la V será 2 por 0.32, resulta de 0.64. Entonces ya conocemos a V y se tienen también las otras variables y lo único que nos queda es reemplazar los términos para calcular S1, que como ven resulta de 7.91 centímetros. Determinamos S2, que es de 14.22 centímetros, S3, que es 25 entre 4, 6.25, pero siempre mayor que 5 centímetros. Es decir, si el cálculo aquí nos da 3 centímetros, bueno, habría que escoger entre 3 y 5, nos quedamos con el 5, siempre tiene que ser mayor o igual que 5. S410. Entonces, como verán, el menor valor de S1, S2, S3 y S4 es 6.25. Entonces vamos a colocar estribos a cada 6.25 centímetros, redondeamos al entero inferior y colocaremos estribos a cada 6 centímetros. Entonces dentro de esta longitud L sub 0 vamos a colocar estribos a cada 6 centímetros. Y fuera de la zona de confinamiento ya sabemos que van a haber estribos a cada 25 centímetros. Ahora veamos cómo se va a distribuir los estribos de confinamiento. Bien. Siempre el primer estribo se coloca a 5 centímetros. Eso significa que de los 45 centímetros que necesitamos confinar, ya hemos confinado 5 centímetros. Y lo que queda por confinar, o en esa longitud que queda por confinar, vamos a colocar los estribos a cada 6. Es decir, la longitud que queda sería 45 menos 5 y dividido entre 6, que es el espaciamiento que hemos calculado acá, resulta que debemos colocar 6.67 estribos. Esto se redondea hacia el entero superior y tomamos 7 estribos. ¿Bien? Y colocaremos 7 estribos a cada 6. Bien. Notarán que la longitud que se está confinando sería los 5 centímetros del primer estribo más los 7 centímetros siguientes a cada 6 centímetros. Total
se está confinando 47 centímetros. ¿Cuánto se requiere confinar? Según lo que indica la norma técnica de 0,70, 45 centímetros. Estamos confinando más de lo requerido. Y si gustan, pueden confinar más concreto, esto es lo mínimo, ¿no? Mínimo que debería hacerse. Entonces el estribaje queda así: un estribo de 1/4, 1/5, 7/6 y el resto a 25. En la norma técnica de 0,70 se indica una densidad mínima de estribos. Esa densidad mínima dice que deben ser, primero, estribos de 6 milímetros, 1/5, 4/10 y el resto a 25. Recuerden que 6 milímetros es un acero que tiene un diámetro ligeramente menor que el de 1/4. Entonces, estamos colocando 1/4, está mejor. Ahora, entre la distribución de los estribos calculada y la distribución mínima, habría que seleccionar la que resulte dándonos mayor densidad de estribos. Notarán que la que nos da mayor densidad de estribos es la requerida por confinamiento. Entonces, en esa columna en cuestión, utilizaremos estribos de 1/4 a cada 25 centímetros. Bueno, entonces con eso hemos logrado digamos, determinar la cantidad de estribos de confinamiento.